huelga de hambre, y fuimos escuchados por el presidente de la República. Del corazón de aquí de la compañera Gloria María Reynoso nació y inició con un grupo de personas que son las heroínas, que son Dora Alba, son Alba Miriam, Sonia, Margarita y Gerardo, porque ya entonces nos añadieron héroes, Gerardo, aquí José Ignacio, ¿y quién más? Carlos. Entonces nosotros somos un grupo de 9 que iniciamos la lucha. Yo también añadí a ellos a los poquitos de haber, pero ya en equipo. En equipo, en trabajo, llevamos desde el 21, nos instalamos en una carpa frente al DARE, ¿sí? Siempre hemos figurado allá, y el presidente de la República fue quien nos nombró las heroínas. ¿Por qué? Porque para él era muy valiente unas personas adultas mayores de edad, señoras casi todas, parados todos frente al DAPE en huelga de hambre, y para él fue duro ver eso en las puertas de la noche. Nosotros fuimos quienes llamamos la atención de la Presidencia de la República y quienes iniciamos esta lucha y este mover. Todos los otros movimientos que han estado añadidos o vienen de atrás y revivieron, o simplemente también empezaron a mover sus propias cosas. Eso somos nosotros. Gracias. Le agrego algo. Ahí ahora ampliamos ya la carpa de las heroínas, incluyendo esa palabra, a otros reclamantes de Telecom, como lo es el compañero Carlos Adolfo Serna y el compañero Orlando Castro y Alfredo Chica, porque estamos hablando de unión, ¿cierto? Sí. Queremos un solo letrero. Lo tengo claro porque por medio de una información que he tenido del Ministerio de Comunicaciones es la unidad. Entonces vamos a empezar ya a la unidad. Estoy haciendo caso a todas las recomendaciones que están haciendo el Ministerio de Comunicaciones. Igual también yo pienso que ustedes, los del Ministerio del Trabajo, pienso que... Del Interior, sí. Del Interior, gracias, del Ministerio del Trabajo. Así es, doctor Barbosa. Sí. Bien, entonces ahí hago amplitud y aclaro y agrego ese párrafo, o para concretar ya lo que somos la Carta de las Heroínas. Las dos con el equipo que hemos hecho con Divercaro, que ella representa ella representa todo, 1995, 2003, 2006, porque son tres perfiles, ¿cierto? Igual está Gerardo Trujillo, también lo incorporé al equipo de trabajo. Y ahora el resto, todas, mi compañera acá, Dora Alba, y el resto todas tenemos un trabajo especial que lo hemos delegado nosotras, las heroínas. No conozco el nombre no sé de dónde viene el otro. No, me llamo Antonio Ayesta, yo soy del Ministerio del Interior también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos gusta que seamos escuchadas y escucharnos. Aquí todo de corazón. Bien. Muchas gracias. Ya tengo sus nombres pues, para el ingreso, entonces ahí se lo comparto, compañero, para el acta. Y pues no sé si alguien trajo un listado para que lo llevemos. Listado. Sí. Vamos a usar un solo listado como para... Sí, gracias. Y pues sí les recomiendo, doctor, que me comparta de ayer. Yo traje Sí, iniciaría. ¿Esto es para la asistencia? ¿No? Sí, simplemente para el control de los Muchas gracias. Usted de este grupo, el de la bandera de la Sí, señor. Carlos Alberto Vázquez. Carlos Alberto. Nos acompaña desde el primer día. Yo creo que como ustedes son un grupo pequeño, pues se puede avanzar un poco Ay, mejor. sí, más. Pero ellos representan también otro eso es lo que hay que grupo precisar. de ciento y pico personas que están diciendo. Precisamente en la Carta de las Heroínas, nosotros hicimos un grupo como representantes que está alrededor de 130 a 150 personas. Y pues nos llevamos en este momento por la unidad que quiere hacer la señora Gloria, de que aceptamos otros grupos a los cuales se les manifestó de que
trajeran la misma línea que traemos para no entorpecer lo que ustedes están haciendo, que representar en sí el gobierno. Entonces, por esta parte es importante que nosotros traemos como heroínas ya cierto grupo radicado ante el MINTIC, y tuvimos la oportunidad de ser recibidos en el GAPRE con lo que el MINTIC sugirió. Traíamos esto, traemos personas nuevas que lo único que nos interesa es que continúen con esto que hemos estado nosotros tratando de organizar, que no fue porque no quisiéramos, porque lleváramos otra bandera en el Telecom. Entonces, son bienvenidos las personas que vienen, mientras continúen con lo que nosotros ya traemos adelantado para tener ese beneficio de una regla. Esa es la parte que yo quería aclarar. Como hablaba el doctor que era el grupo pequeño, de todas maneras tenemos radicados el grupo completo, entre 130 y 150 que lo hicimos en el inicio ante el MINTIC, que somos ya los que estamos en eso. Hasta traemos precisamente ya una caracterización exacta de qué es lo que nosotros buscamos al haber llegado acá, por precisamente el señor presidente nos brindó esa oportunidad a las señoras especialmente por su atención y esto, y el MINTIC hizo el trabajo en cabeza de la doctora Olga. Entonces, Perdón, del director Doctor jurídico. Lucas. ¿Perdón? Del director jurídico. No, Doctor y el Lucas. director, sí, Pero con yo la apoyo estaba mío que se representando va a en momentos. Entonces, por eso, bueno está la aclaración, pero realmente ese es el camino, y no queremos tratar de no salirnos de ahí, de lo que llevamos, y pues si ustedes aceptan, las personas que se están adhiriendo con ese sentido, pues está perfecto, porque tiene que ser así. Yo lo que veo es que de pronto pues entiendo la historia de lucha que ustedes llevan, pero a veces hay que cambiar un poco, no es fácil cambiar la mentalidad. Uno ya tiene unas ideas y es complicado. Es fácil aprender, pero desaprender es difícil. Y a veces no estamos en un espacio de lucha. Tenemos un gobierno que es del pueblo. Que nos ¿sí? ha puesto Que les- pueblo. no es fácil, lo sé, que no va a ser perfecto. Pero pues tienen la opción de ser escuchados, por eso estamos acá. ¿no? Un aplauso para el doctor Petro. Y aquí los invito precisamente a desarmar un poquito el tono, ¿sí? A desescalar un poquito y entender pues que estamos es para pues, ayudarlos y ver cómo solucionamos este tema que lleva mucho tiempo sin resolver, porque básicamente nunca había existido una voluntad política. Pero bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. Desde el Ministerio del Interior tenemos unas funciones específicas de articulación de entidades. ¿Qué entidades consideran ustedes deben estar presentes en esta mesa? Le aclaro yo esa. ¿Quién? Perdón, ¿Quieres doctora, dar la palabra? o Gracias, compañero. Perfecto, buenos días para todos, muchas gracias por aceptar nuestra reunión hoy y todos los que están aquí presentes. Todos estamos acá y todas y todos estamos con un mismo fin, es de sacar adelante este proyecto que ya llevamos 30 años de lucha y esperamos pues que en este año veamos realizado ese sueño que traemos todos, que es de sacar adelante y poder lograr, sí, poder arreglar este conflicto para que todos salgamos airosos. Bueno, primero yo diría pues que deben de estar acá presente el Ministerio de Hacienda, porque ahí es donde vamos a darnos cuenta de dónde va a salir el dinero, dónde está el dinero para La realidad. algo real, ¿sí? El Ministerio del Interior, el MINTIC, el Ministerio del Trabajo, pues no sé, y de pronto acá que de pronto me acompañe
el presidente, y que esté también acá. Realmente sí, eso, de hecho, pues la Presidencia. sí, La presidencia de la República, que es lo más importante, que es el que nos va a definir y nos va a decir si vamos aquí y Eso. nos va a apoyar y que aquí estamos por él. Porque aquí siempre tuvimos una arenga, perdón, que siempre decimos queremos hablar con Petro. ¿Sí? Esa arenga fue formidable para que nos escucharan, creo yo, ¿no? E igual por eso ustedes están acá frente a nosotros escuchándonos y escuchando al resto del personal. Todo el mundo tiene el derecho, pero pienso que nosotros somos las más organizadas, Ok. ¿cierto? No, perdón, yo le interrumpo. Nosotros que buscamos desde el grupo, primero que todo visibilizar toda la temática desde el cierre de la empresa hacia atrás y hacia adelante. O sea, el cierre de la empresa pensamos que comenzó en el año 95, ¿sí? Cuando se inició ese plan de retiro que se dice que fue voluntario, pero realmente pensamos que fue engañosito. Y nosotros lo que buscamos es transparencia en el estar aquí. Por eso no permitimos que haya gente que de pronto venga a discordar todo lo que sucedió. Ustedes por lo menos nos conocen de la reunión, todas las reuniones que tuvieron anteriores, nuestra salida fue precisamente lograr sacar esta mesa adelante de esta manera, porque no había otra más, no había otra forma más, sino buscar esa transparencia ante el gobierno nacional para lograr para todos los trabajadores de Telecom lo que necesitamos. Sí, sí, sí. Mi nombre es Gerardo Trujillo. Además de las entidades que nombra la compañera, debe estar el equipo jurídico de Presidencia, Transparencia del Estado, y creo que también deben de estar los organismos de control que han sido invitados pero nunca han participado. De hecho, nos han protestado diciendo, tanto de la Procuraduría como de la Contraloría, que ellos necesitan que nos digan y que no tienen la culpa. Que el Ministerio de Hacienda No sé si sería es la UGPP. Sí, sería indiscutible. Sí, no. Esto, no sé, creo que la UGPP hace parte del Ministerio de Hacienda. Sí. Sí, entonces con el Ministerio de Hacienda es suficiente porque está más por alto que la UGPP. Ok, perfecto. Sin embargo, ahí hago un paréntesis y es llamar a estas entidades, no ahora porque estamos aún empezando, pero cuando ya estemos más organizados, tengamos definido que cada uno en qué grupo vaya, algo le había anticipado a su compañero, cómo nos vamos a organizar para determinar qué pide cada uno y la viabilidad de esas peticiones, ¿no? Eso es lo más importante. En cuanto a eso de las peticiones de nosotros, ya eso es concreto para todos. Nosotros lo que pedimos es que se haga un arreglo político donde se restituyan todos nuestros derechos, tanto morales, sociales, económicos, y que nos reconozcan todos los sueldos dejados de vengar desde el momento en que nos retiraron a la fecha. Sí, no sé si alguno de ustedes tenga la trazabilidad histórica de qué fue lo que sucedió con Telecom y cuál es de pronto el marco normativo, cómo son las convenciones colectivas, Todo eso lo que cómo fueron las conciliaciones, qué les han pagado, qué no les han pagado. ¿Sí? Eso es lo más importante dentro de esta mesa. Pero pues es un resumen, no es una cosa extensa. No sé quién asumiría la... No, yo no quiero. Doctor Serna puede... Sí, ahorita intervengo. capacidad de hacerlo. Listo. Entonces, ¿quién inicia? Dale, Orlando. Perdón, doctor. El señor Orlando quiere decir algo, no se preocupe. Termine hablando. Bueno, mi nombre es Orlando Castro, funcionario de Telecom. De alguna manera, nosotros tenemos bastante recorrido en esas mesas supuestamente de diálogo. Y la pregunta que se nos olvidó hacer al principio es si existe o no por parte del funcionario que se ha reunido con nosotros la competencia, si tiene incluso la cualidad también como profesional. Porque llevamos 2 años escuchando, no es que a la final, después de perder tanto tiempo, pues que no tienen la competencia.
tomar determinación. Entonces, esta vez yo creo, o sea, mi deseo y el de todos los compañeros es que esa situación no se vuelva a repetir. Entonces, lo que se quiere aquí es que el equipo jurídico que va a estar en esta mesa tiene que tener la competencia y la calidad, pues, para que realmente esto avance, porque ahorita el que era director del PAI, el ministro ahora, dijo, no, pero tenemos avances significativos. Yo quisiera preguntar... Aquí tiene la garantía, pues está el doctor Franz, que es inspector de trabajo, es una garantía importante. Está la compañera que también es de la oficina jurídica de MINTIC, y soy yo que soy jurídico del Ministerio del Interior, y el compañero, pues, Antonio, que también tiene experiencia en estos temas. O sea, nosotros por eso queremos la trazabilidad desde el punto de vista normativo, porque finalmente esto es un conflicto laboral. Correcto. ¿Sí? Que se fundamenta, pues, básicamente en el reconocimiento o no de unos derechos que ustedes les argumentan tener o que están pidiendo que se les reconozcan, y pues nosotros necesariamente debemos revisar la viabilidad jurídica de esas peticiones, ¿sí? Porque pues obviamente si alguien no reúne los requisitos para, les doy un ejemplo, una pensión, pues será complicado desde el punto de vista de las normas del Telecom o ¿sí? darles esos beneficios, bueno, por eso, si no cumplen los requisitos. Por decir algo, la convención colectiva decía que tenía que trabajar 20 años, si la persona no tiene 20 años sino 10, es difícil pues poder hacer una conciliación diciendo listo, se le va a reconocer con base en la ley 100, o bueno, no sé, la fórmula todavía no la hemos encontrado, pero parece que es la conciliación. Y mirar cómo es esa viabilidad, porque pues si la persona finalmente tiene o no tiene derecho, no nos correspondería a nosotros, no sería un juez, pero pues podríamos hacer un estudio jurídico de cada caso y pues darle la viabilidad a estos temas. Yo les hablo con la verdad, ¿sí? Porque no quiero que ustedes más adelante digan, no, pero es que el gobierno nos va a reconocer a ojos cerrados los derechos. Eso es difícil que suceda, ¿sí? Es necesaria la revisión individual, porque pues obviamente eso se prestaría pues para un detrimento patrimonial, para que se hable de corrupción, ¿sí? Entonces eso es... Yo quería señalar algo porque no he terminado. Yo quisiera decirle al doctor allá que una de las experiencias más nefastas que hemos tenido los trabajadores ha sido precisamente en el Ministerio del Trabajo. Yo realmente, donde más, y utilizo esta palabra porque fue así, más vulgarmente he sido tratado, ha sido en el Ministerio del Trabajo. Ha sido lamentable eso. Allá ha sido pues, imposible. Allá se comprometieron a hacer un estudio supuestamente profundo. Hay un acta firmada por una persona que contrataron en el Ministerio del Trabajo que dijo que iba a hacer un estudio de la vida laboral a nivel histórico de los trabajadores de Telecom, y nunca nos cumplió, nos tomaron del pelo, con eso nos irrespetaron. Hablando de hace cuánto. Eso hace año y medio, yo creo. La firmamos exacta, la firmamos ahí en el MINTIC, donde la funcionaria, no la funcionaria, sino la persona que contrataron para resolver el problema de Telecom, no cumplió. Pero si usted tiene copias exactas, sí, eso, pero en este momento no la tengo. Pero me vas a regalar esa copia, con eso vamos haciendo seguimiento. Porque la idea no es partir tampoco de cero, sino seguir construyendo a partir no solamente de un ordenamiento legal, jurídico que ya está dispuesto, sino adicionalmente el que podamos técnicamente precisar cuáles son las entidades que efectivamente nos van a brindar una respuesta y nos van a dar el respaldo que se requiera para seguir avanzando en las pretensiones que ustedes han venido señalando, no solamente a partir de sus respectivos escritos, sino también mediante las acciones de hecho, que son las que finalmente logran como que despertar una mayor conciencia en medio de la ciudadanía, pero también del gobierno. Yo creo que, como lo decía el compañero Ernesto, aquí tenemos un marco regulatorio muy importante y sobre él tenemos que seguir avanzando. El decreto 1130, ¿sí? De 2020,
2, digamos que se constituye en una herramienta muy importante por aquello de que nos brinda todos esos componentes en materia de avanzar en la construcción de diferentes respuestas a partir de la figura del diálogo social. Y en la medida en que logremos hacer de ese diálogo social una oportunidad, pero más que ello una respuesta eficaz, eficiente, pues vamos a tener también la tranquilidad de que vamos a seguir generando ya no una expectativa, sino más bien como que un camino un poco más seguro hacia ese objetivo que finalmente ustedes han venido aquí proponiendo, cuál es la indemnización, la reparación, la conciliación. Digamos, finalmente lo que se quiere es que esa situación que ustedes vivieron a partir de los finales de los años 90, 95, 97, 98, ¿cierto? Puedan en buena medida, pues ya no tanto tener como esa descripción puntual, sino en cada uno de ustedes podamos igualmente individualizar esas diferentes gestiones que se han venido haciendo y hacer cada una de sus hojas de vida. Eso es básico, porque aquí se están demandando derechos colectivos, pero que finalmente se van a reconocer de manera individual. Entonces necesitamos eso, que por favor lo vayan teniendo así como muy preciso. Hay que individualizar cada una de las solicitudes que ustedes vienen representando. Yo les voy. Bueno, entonces estamos en el Hacer tema. una aclaración Sí. respecto a lo que el doctor habló. Nosotros en el grupo de las heroínas lo que se logró y lo que se mandó por parte del MINTIC al DAPRE, lo tengo aquí en este papel. Y es lo que nosotros, yo aclaro que no queremos retroceder precisamente a empezar nuevamente con la voluntad que en sí el gobierno tiene en este momento. Tengo aquí el cálculo actuarial que nos habíamos hecho para prepararnos ante el MINTIC y ya vamos un poquito adelantados basados en esto que se le mandó al DAPRE. Entonces, si nos ponemos a mirar las otras cosas, yo puedo dejarle, si usted gusta, para que haga más o menos un... Pero sería bueno que él, como él es vocero y él se opone a que otras personas participen y no haya un retroceso, sería importante que él le explique o que diga resumidamente qué es lo que ellos pretenden, porque de pronto es probable que no sea la voluntad de todos y sea la voluntad de él o de los 130. Es posible, pero con lo que usted está diciendo, lo que usted está explicando, doctor, que es interesante, usted está explicándolo bien, pero él manifiesta no retroceder. Si el no retroceder, lo que él expone, está o no en lo que usted está exponiendo, puede haber un choque. No, porque pues... Oiga, pero espérese que yo termine y usted habla, por favor. No, aquí no vinimos a discutir, vamos a aclarar. Entonces, la idea es precisar, doctor, la idea es precisar para poder ayudar a que nosotros podamos también, porque lo que él pretende o no, a mí también de pronto me beneficia o me afecta. Si me beneficia, yo puedo decir, sí, si me afecta, puedo decir, me salgo. Aunque de pronto lo que él crea que le beneficia le puede perjudicar a una mayoría de personas, si como bien usted lo dice, ven acá, tenemos que partir de un marco, de una convención, a ver cuáles son los derechos individuales, analizarlo de tal manera. Yo creo que ese es el ejercicio que usted nos está invitando a todos los trabajadores sin que existan diferencias. Pero es importante escucharlo a él, cuál es lo que realmente pretende para que todos podamos estar o no de acuerdo con lo que él plantea, que estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo le acepto a usted, y fue lo primero que le expuse aquí cuando empezamos, completamente de acuerdo, que todos nuestros compañeros en los otros grupos lleguen a un beneficio como el que traíamos, pero no significa que nosotros como heroínas tenemos que regresarnos, por ejemplo, porque ellos llegaron hoy. ¿Cuánto tiempo traemos desde noviembre en este acuerdo que aquí se lo voy a pasar? Y es lo que nosotros pretendemos, porque si yo llego con un cálculo actuarial que no los estamos obligando, tenemos el adelanto de las heroínas. Fuimos aceptados
precisamente con estos documentos, porque nosotros en un principio estuvimos representados no por CETRAP. El dirigente de CETRAP precisamente nos dio la llegada a donde vamos. Ustedes son de que ustedes son aparte. Exactamente, eso es lo que por eso hablar. De la misma forma, yo estoy aceptando aquí, acá está el señor que no había estado, viene con otro grupo, yo no tengo problema, está el doctor Serna, que creo que usted está como empleado o como abogado. Eso quiero que me lo aclare. Como compañero. Entonces, exacto, él es abogado. Precisamente ya estaba en la lucha y yo no veo ningún problema. Él me está diciendo que yo no estoy de acuerdo. Claro que yo represento a las heroínas y tenemos a Nosotros nos representamos, todos. No, de pronto lo que él dice es que usted tiene un punto de vista, él tiene otro. No, es que yo no he dicho, es que yo no sé. Venga, venga. Ambos puntos de vista. Venga. Llega a nosotros, bienvenido. Venga, fíjese, venga, venga. Revisemos el documento. Eso. Pero acá Sí, nos ok. representamos nosotros, Esta nosotras. fue la carta que nos trajo el grupo de las heroínas. Aquí figuran las dos personas de CETRAP y esto que no aceptamos que estuvieran precisamente por no irnos atrás, ¿sí? Y este fue lo que el MINTIC en la orden presidencial, el presidente empezó la mesa de acuerdo político. Con esto todos, ahí están las copias de las actas, tenemos 9 actas. Entonces no queremos volver atrás. Venga, pero ¿cómo que es su nombre? No. ¿Cómo que es su nombre? Ignacio Sierra. O sea, Ignacio, venga, escúcheme. Vamos entendiendo que aquí lo importante es avanzar porque todos tenemos el mismo interés. Venga. El cálculo que teníamos nosotros. Todos tenemos el mismo interés, pero ¿qué es lo que usted considera retroceder? Explíquelo. Espera. ¿Qué es lo que usted considera retroceder? Y que es importante explicarlo. Nosotros como heroínas, Compañero. precisamente no estamos interesados. Gracias, bien. ¿Sí? No estamos interesados. ¿Qué dice el doctor Serna? Está diciendo que ¿qué significa retroceder? Retroceder es a volver lo que ustedes nos están explicando. Volver a empezar a tomar, y nosotros tenemos esta parte que fue lo que se hizo ante el O sea, MINTIC. yo le digo algo, estamos empezando realmente, esa es la realidad. Porque no se ha avanzado en absolutamente nada. Esa es la realidad. Si ustedes me dicen ya tenemos escritos radicados, ¿Te das cuenta, Ignacio? ¿Te das cuenta? Hay que entender al doctor. O sea, yo te entendí ya. Pero yo te entendí, pero... No hay problema. No, fíjate para que veas que yo te entendí. Por eso, como la mesa se está instalando, Eso, hoy nos eso. vemos acá. Por eso le pedíamos a ustedes que hicieran recuento, por lo menos para saber Eso. qué pasó en el 95, qué pasó en el 2003, qué pasó en el 2006, Eso. cuál es el fundamento jurídico de lo que piden, cuál es la convención colectiva, qué dice cada uno de los casos será distinto, porque finalmente ese es el objeto de la mesa, ¿no? El objeto de la mesa es resolver esos problemas laborales. Yo quiero hacer una y pues pregunta. lo primero que hay que hacer es explicar cuál es el problema. Eso. Entonces, por eso que yo decía, doctor, disculpe un segundito, señora Gloria. Por eso que yo decía, es que yo creo que, yo lo entendí, doc, desde un principio. Y por eso yo le preguntaba al señor Ignacio que qué era lo que él consideraba avanzar de la propuesta, porque de pronto lo que él persigue o la propuesta que se planteó. Es que no soy yo el que persigue. No, bueno, somos todos. Lo que se planteó es como para que usted diga, o la mesa o el gobierno diga, sí, esta es la respuesta a eso, sin escuchar, sin un marco jurídico. Y lo que usted está proponiendo es, ven acá, vamos a escucharlo, vamos a partir de una mesa para podernos entender, para buscar soluciones. Entonces, yo creo que eso le he entendido de esa manera. Y usted nos está pidiendo en estos momentos, y creo que eso no hace parte, creo que no es diferente, Doc. Lo que él plantea con lo que usted ha dicho no es nada distinto. Es lo mismo, pero de pronto eso nos lleva a unas diferencias que si nosotros no nos ponemos de acuerdo en entenderlo, en entender al gobierno, para que el gobierno nos pueda ayudar
acerca de cuál es la problemática, probablemente no vamos a llegar a ninguna parte. Probablemente, de acuerdo a lo que usted está explicando, no es mi apreciación, no es lo que yo estoy diciendo, quiero que me lo entiendan, no es eso. Una cosita, compañeros, a mí me parece importante lo del documento, en tanto desde ahí podemos solicitar eso, de parte del DAF. Claro, sí, estamos de acuerdo, eso, claro, estamos de acuerdo. Regálame por lo menos la copia. Eso. Listo. Agarra aquí para que grabe. Listo, esa es la pregunta mía. Espérate, Carlitos. Perdón, compañeros y compañeras. Yo quiero saber en qué está la asesoría para seguir la continuidad del acuerdo basada en toda la presentación que yo le voy a hacer llegar al doctor Franco. Yo me encargo de seguir la mesa completa. Venga, yo eso me gustaría aclararlo a mí. Mire, nosotros veníamos adelantando unas mesas de solicitud de acuerdo político porque nos llegó la orden de presidencia. En el MIPIC, ustedes saben, hicimos 9 mesas, invitamos al Ministerio de Trabajo, porque al Ministerio de Trabajo realmente, pues digamos que también le dieron la orden de atender la solicitud de acuerdo político, hicimos las invitaciones a las otras entidades, invitamos a Secretaría Jurídica de Presidencia, ellos siempre nos contestaron diciendo que no, por agenda no podían asistir, muchas otras entidades no nos contestaron, asistió el Ministerio de Salud a una, otras entidades dijeron que no participaban porque no tenían la competencia y llegamos a un punto en el que ustedes lo que querían era una contrapropuesta a la propuesta que se había presentado y nosotros del MINTIC vimos, pues no podemos nosotros decidir cuál es la contrapropuesta porque ustedes lo que están pidiendo es un acuerdo político y esa competencia la tiene el presidente de la República. Entonces nosotros escalamos el tema a presidencia y en presidencia estamos pendientes de la definición por parte de presidencia. ¿Qué pasó en el entretanto de esa definición? Entiendo que se adelantaron unas protestas en frente del Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo también siendo proactivo. Esto tenemos que solucionarlo. Solicitó el apoyo del Ministerio del Interior para atender a las personas que estaban protestando. Resulta que las personas que estaban protestando eran personas que habían, al MINTIC nos invitaron, porque nosotros digamos que fue una invitación que nos hicieron a participar en esa reunión inicial. Y cuando fuimos encontramos que personas que estaban participando en las protestas eran personas que representaban los intereses de Telecom, también de otras empresas, y que habían participado en las mesas de trabajo de solicitud de acuerdo político que veníamos haciendo con el MINTIC y Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Pero fue con el acta de nosotros. Entonces, espérenme, claro, y por eso estamos acá. Entonces, en esa reunión a mí me llamó la atención porque yo pregunté, yo dije, bueno, acá en esta reunión no veo a las señoras, pregunté por ustedes. Y nos dijeron, no hay inconveniente, acá ellas están representadas. Entonces, se instaló una mesa en el marco del decreto 1130, que las mesas anteriores no se venían adelantando en el marco de ese decreto. Ustedes lo saben, porque el MINTIC no tiene esa competencia, la competencia la tiene el Ministerio del Interior. Entonces, en el marco de esa mesa que se instaló del decreto 1130, se están discutiendo entre otros sectores de otras empresas, se está discutiendo el tema también de Telecom. Entonces, como eran unas personas que habían estado en las mesas con el MINTIC, ustedes tuvieron conocimiento, se les autorizó la entrada a ustedes en la mesa preparatoria y ahí los invitamos a que fueran todos unidos, no quisieron, y de aquí, como vimos que pasaban las horas y no nos poníamos de acuerdo, se tomó la determinación, venga, abrámosle un espacio aparte. Ahora, el hecho de que se haya abierto un espacio aparte y que también se haya iniciado una mesa de diálogo con algunas personas que venían también, porque los señoras de Telehuila, ellos también venían reuniéndose con nosotros.
Eso no significa que estemos en una situación distinta de estamos esperando que Presidencia nos defina cuál es la contrapropuesta que se va a presentar. Sin embargo, son escenarios en que ya estamos acompañándonos por el Ministerio del Interior y pues seguimos acá con el Ministerio del Trabajo, y la idea es, vamos a ir de todas maneras avanzando en lo que se pueda mientras a nosotros nos definen. Entonces, ¿cuál es un tema importante que tenemos que avanzar y que tenemos que definir? Es quiénes están representados aquí en esta reunión o esta mesa con ustedes, quiénes, y quiénes están representados en la de ayer. Porque lo cierto es que venían con una especie de unión que luego se separó, y entiendo que ustedes dicen, no nos dividimos, nosotros los de la carpa seguimos aquí en este espacio. Empezamos acá. Listo, aclarado. Entonces, por favor, si ustedes nos definen el listado de las personas que están representadas acá. Doctora, ¿por qué estamos volviendo Y la autorización. Es volver a lo mismo, pero espera un segundito. Es que lo que ha dicho el doctor, me acaba siempre el nombre, Ernesto. Lo que ha dicho el doctor Ernesto, en mi opinión, es tan interesante que para resolver la inquietud del señor Ignacio, para resolver la inquietud de las otras mesas, y para poderlo resolver, como lo planteó el doctor del Ministerio del Trabajo, en forma individual, es colectivo, es cierto, pero para resolverlo en forma individual, doctora, tenemos que partir de una base jurídica y convencional para resolver cualquiera de los problemas que nosotros tenemos como trabajadores. Yo pienso que, y lo digo con todo respeto, sin meterme en lo de ayer, ni lo de hoy, ni lo del futuro, si eso no se define, si esa parte jurídica no se define, yo no sé, diga doctor, va a haber acuerdo político, dígalo que todo el mundo lo escuche. ¿Puede haber un acuerdo? Si no se define, escúchenlo bien, doctor, otra vez le pregunto, si no se define un marco jurídico, ¿hay un acuerdo político? No hay ningún acuerdo político. Estamos organizando. Bien, entonces, la señora del 95 me va a decir, bueno, tengo este marco, los del 2003 tengo este marco, los del 2006 tengo este marco, y pretendemos esto. Fíjense que no lo estoy diciendo yo porque lo quiero decir, lo dice el gobierno a través del Ministerio del Interior. Si no se define jurídicamente esta situación, no podemos resolver los problemas individuales, doctor, como usted bien lo dijo. Es colectivo, es cierto. Por esto no puede llevarnos a nosotros, los trabajadores de base, a discusión si ya usted lo está manifestando. Usted lo está manifestando a viva voz, pero entendemos que son nuestras propuestas como base para el acuerdo político. Nosotros estamos de acuerdo con el acuerdo político. Doctora, por favor, cuando pueda. Ya voy, doctor, yo por supuesto que estoy de acuerdo con usd, con el doctor. No, entonces déjeme terminar un segundito. Doctor, venga. Yo le voy a hacer una propuesta para que. Yo le voy a hacer una propuesta que creo. Una propuesta que yo la creo, posiblemente. Fíjense. Ustedes pueden abrir 2 mesas. Pueden abrir las mesas porque yo estoy de acuerdo con el acuerdo político. Ojo, yo lo acompaño y pongo la firma para que haya un acuerdo político. ¿Oyeron? Y toda la exigencia de aquellos que creemos que tenemos derecho a brazos caídos, pero yo tengo que demostrarle dónde están los brazos caídos para que usted me los pueda dar en acuerdo político. Si no le demuestro si hay brazos caídos o no, el gobierno, yo no quiero comprometer a mi presidente a que incurra en lo que no puede incurrir. Yo no. Uno, dos. Sí, tenemos que ampararlo, tenemos que protegerlo. Bien, exactamente, 2. Como yo estoy de acuerdo con el acuerdo político, yo le propongo lo siguiente. Escuchemos a los compañeros que desean su acuerdo político y todas las propuestas que se han pasado y ábranos a nosotros como trabajador. Escuchen, pero espérese, señor Ignacio, me habla. Pero es que usted no dio la palabra y se quedó con ella también. Entonces, si usted nos abre para poder ayudar al acuerdo político también como trabajadores, nosotros como trabajadores hemos formado o hemos llegado a conclusiones jurídicas para poder llegar al acuerdo político, para que todos aquellos compañeros que quieren que se van a beneficiar con el acuerdo político podamos nosotros reforzar eso. Dicho esto, doctor, voy a partir de lo siguiente. Voy a entrar en la materia, tal cual como usted lo propuso.
Doctor Vélez, vean, ¿qué pasó en el año 1995? Vamos con la historia, que es lo que usted nos dijo, lo que usted planteó, lo que usted quiere Yo escuchar. invito a la unidad. Exactamente, en forma resumida. Sí, doctor, pero hay una cosa que yo la quiero aclarar ahora sin ofender a nadie. Mire, los afanes de cada quien los manifestamos nosotros a través de un compromiso político. Yo sé que hay normas jurídicas que nos debemos apegar a ellas, pero los afanes de nosotros y la cohesión que hicimos como grupo, no puede venir un señor hoy a descalificarle y a decir que le hagan una mesa aparte en la reunión de nosotros. No, yo eso no, doctor. Empecemos. No, pero yo quiero ya estamos sobre el tiempo. Quiero terminar de decir lo que yo creo, porque es que los afanes de nosotros de venir desde el eje cafetero, como muchos de otras partes, para que hoy un señor venga y tenga conocimientos, tiene, y nosotros lo hemos adquirido a través de la lucha. Nos fundamentamos en el presidente de la República porque él es nuestro conductor real en esta situación. Ellos han estado de flor en flor en muchas partes y los conozco, con abogados y con de todo, bregando a ver cómo piden porcentajes y después hoy aparecen como queriendo ser salvadores de nosotros. Nosotros tenemos un grupo de respeto a la presidencia de la República y de respeto a nuestras familias y a nuestras personas. Yo quiero también aclarar algo al doctor Ernesto y al doctor Carlos, y es que ahorita que yo estaba diciendo, haciendo un recuento de lo que habíamos hecho, los señores en su solicitud de acuerdo jurídico, ellos presentan su solicitud y sus propuestas con fundamento en un marco jurídico. Ellos sí lo hacen. Es que yo tengo es que a mí yo no puedo, usted sabe que no puedo porque eso queda entonces, digamos, eso es lo que ellos dicen, nosotros ya tenemos un camino, digamos, como avanzado. Pero fíjense que usted lo dice bien. Y el doctor está vamos a la materia para avanzar. Sí, que no aprovechen la ya había empezado en el 95. Eso es, vamos a empezar. Ya, Sí, lo escuchamos. Escuchémoslo porque si no Una aclaración a los compañeros. Aquí todos estamos como compañeros de Telecom. No nos pongamos así sí, señora, como pero es que ahí somos compañeros de Telecom, todos aportando. Gracias. Entonces, y acabamos el tema. Bueno, doctor Vélez. Sí. En el 95. En el 95 sucedió un acuerdo entre trabajadores y la empresa y se ofreció un plan de retiro voluntario. De una u otra manera se firmaron unas actas conciliatorias que ellas hacen tránsito a cosa juzgada entre los trabajadores que se fueron en el 95 con la empresa. Lástima que estaba buscando un acta para hacérsela llegar para que la analizáramos jurídicamente. Para que la analizáramos. Porque, en mi opinión, para resolver el problema de todos nosotros los trabajadores de Telecom, parte de ahí, parte del 95 hasta el 2006. Parte de ahí. Y ahí podemos llegar al acuerdo político que todos deseamos. ¿Oyó? Entonces resulta, Doc, que en esas actas conciliatorias, Telecom, a través de las oficinas del Ministerio del Trabajo en todo el país, fue garante. Al ser garante, Telecom lo hizo con base en unas normas. Lo hizo con base incluso en la Convención Colectiva de Trabajo 94-95. ¿Cuál es la convención? 94-95, que es la primera convención colectiva de trabajo que se suscribe entre Telecom y la empresa. ¿De qué año la convención? 94-95. ¿De qué año? Ella 94 y 95. Sí, 94, 95. Ella entra a regir a partir del 1 de enero de 1994. ¿Oyó? ¿Qué pasa? Cuando ella entra a regir, esta convención colectiva del 24-95, a partir del 1 de enero, la ley 100 no estaba vigente. Claro. No, sí, claro. No estaba vigente. Ella entra a regir a partir del 1 de abril de 1994. Claro. Es correcto, ¿verdad? Fíjense para que vean. Si esta primera convención entra a regir a partir del 1
de enero de 1994 la convención no estaba vigente. La ley. La ley sí no estaba vigente. Pero aquí ha habido un problema probablemente de interpretación. Probablemente ha habido un problema de interpretación, entre la ley 33 del 85 con la ley cuarta de 1987. Ese es el problema o el meollo a resolver. ¿Oyó? Ese es el problema o el meollo a resolver. ¿Por qué? Porque la ley 100, que es de carácter general, derogó la ley 33 del 85. Eso nosotros lo sabemos, lo hemos explicado hasta la saciedad. ¿Qué pasa? Estamos hablando del 95, lo que se fue. En esta convención colectiva de trabajo se incorporaron unos estatutos. Para yo hablarle de los estatutos, tengo que devolverme ante la convención. Ese estatuto. Esas convenciones eran anuales, ¿no? Sí, pero esta es la primerita, esta es la primera. Cada 2 años. Esta es la primera. Sí. Pero esta es la primerita convención. La primerita, ¿Por qué es la primera? Ya. Y ahí donde digo que tengo que devolverme. Porque Telecom se transforma con el decreto 2123 de 1992 en una empresa industrial y comercial del Estado. Sí. Cuando ella se transforma en una empresa industrial y comercial del Estado, ya dejamos de ser empleados públicos en carrera administrativa y pasamos a ser trabajadores oficiales. A partir del 1 de enero de 1993. Ese fue el primer paso para la acabar. Eso. Ya ahí vamos entrando. Fíjense para que vean. Sí, ya entonces Telecom se transforma. Cuando el Telecom se transforma. Estamos hablando del gobierno Gaviria. Exactamente, así es. Sí. Ok, transformada Telecom en una empresa industrial y comercial del Estado con el decreto 2123-1992 que lo transforma. ¿Qué sucede con ese decreto? Ese decreto dice en uno de sus apartes, el artículo primero, que yo no sé por qué la UGPP y Telecom a través del PAR se le olvida, no nos los aplica. Dice que además de las normas especiales del sector telecomunicaciones, se aplican las normas de las empresas industriales y comerciales del Estado. Artículo primero, decreto 2123-92. Ese decreto 2123-92 se incorporó en el artículo 23 de la Convención 94-95. Dice así, fíjense para que vean. Régimen especial para los trabajadores oficiales vinculados hasta el 31 de diciembre de 1992. Aquí vale la pena hacerse la pregunta. ¿Cuál es? ¿Tiene título? Sé el título yo. ¿Cuál es el régimen especial? Si hacemos esa pregunta tenemos que buscar cuál es el régimen especial. ¿No es cierto? Bien. Para no irnos más arriba, la ley cuarta del 87. ¿Dice usted que es el régimen especial? Ahora verá. La ley cuarta del 87, vale la pena buscarse cuál es el título. Esa ley cuarta tiene 4 artículos. 4. Y dice que es única y exclusivamente para los empleados de la empresa nacional de telecomunicaciones. O sea, esa ley tiene nombre y apellido. Entonces aquí vale la pena hacerse la pregunta, si esa ley cuarta, que es del 87, que es posterior a la ley 33 del 85, si me aplica a mí o me aplica la ley 33 del 85. Por eso, aunque mis compañeros de pronto se opongan, ¿oyó? Pero yo soy trabajador también, pero me ha tocado luchar durante casi 20 años, escudriñar lo que yo hoy le estoy explicando a usted. Y eso me parece muy valioso. Ya, escudriñar lo que yo hoy le estoy explicando a Eso que usted. usted entiende, el otro grupo no tiene ni idea. Sí, ya, entonces ¿qué pasa, Doc? Esa ley cuarta
que me la sé ya. Artículo primero, literal F. Dice, hey, Telecom, el gobierno, Telecom faculta al gobierno, la ley faculta al señor presidente de la República codificar las prestaciones actualmente vigentes a los trabajadores de Telecom. Codificar. ¿Ok? Codificaron, no sé. ¿Ah? No se codificaron. Sí, espérese. Codificar, esa es la ley cuarta. Para codificarla, expidió dos decretos, 2200 y 2201 de 1987. ¿Ok? Y ahí están las prestaciones de ustedes. Ok. Aquí, compañeros, ¿qué? Vamos a mirar el decreto 2201 y 2206. Le voy a leer el artículo séptimo, el 15. Segundito. Porque esto es interesante, esto es un ejercicio que por eso, aunque mis compañeros se opongan, y por eso yo la vez pasada le solicité, y por eso yo la vez pasada le solicité, y yo por eso la vez pasada le solicité, El equipo jurídico. que se conformara el equipo jurídico, porque es que sí hay que debatirlo. Doctor, quiero aclarar es algo con ese tema del jurídicamente. equipo jurídico. Eso usted lo solicitó con el otro grupo. Sí. Ayer el otro grupo desistió esa solicitud. Claro, porque es existe, importante claro. que aquí nos definan Sí, si así. ustedes quieren que se conforme el equipo Sí, jurídico o no. Fíjese para que vean. Fíjese. Pero ahora verá, lo que los compañeros de pronto, en el ejercicio, que de pronto, voy a analizarlo así, que no se han dado cuenta. Para eso tenemos la El presidencia. decreto 2200, el artículo 15, dice: son prohibiciones para la empresa nacional de telecomunicaciones en relación con sus empleados la siguiente. Prohibiciones. Vean. Dice: limitar o presionar en cualquiera, imponer o traer obligaciones de carácter de hacer o utilizar las demás que determinen la ley. Prohibiciones, o sea, prohibiciones. Incluso, y el tema de 2200, cuando yo leo el artículo 55.2, porque es que este decreto hay que leerlo, porque es que aquí están codificadas las prestaciones nuestras de todos los trabajadores de Telecom, que de una u otra manera nos las vienen desconociendo. Están ahí. Las vienen desconociendo y no nos las vienen aplicando. Entonces, el artículo 55 de ese decreto dice lo siguiente: del ingreso a la carrera administrativa. Aquí, del ingreso a la carrera administrativa, es cuando yo le expliqué que dejamos uno de cero. Sí, porque nosotros cuando entramos a Telecom, lo que entramos a Telecom, entramos fue con un nombramiento. Los trabajadores tienen una ley específica. Exactamente, exactamente. Ya está claro. Ok, este mismo decreto 2200 dice, en el artículo 200, dice lo siguiente: para la interpretación y complementación de las normas de que trata este decreto, se tendrán en cuenta los principios de favorabilidad y de interpretación contenidos en la ley 153 de 1887. Dice el numeral primero: el orden de aplicación de las normas en todo caso será el siguiente. El numeral primero, ley cuarta del 87, fíjese. 2. Lo dispuesto en el presente decreto. 3. Las normas especiales del sector telecomunicaciones. Buenas convenciones. Las normas especiales del sector telecomunicaciones. Aquí vale la pena hacerse la pregunta todos. Pregúntese. Ven acá, que me dice aquí cuáles son las normas del sector telecomunicaciones. Esta es una convención colectiva. No, estamos hablando, todavía no hablamos de la convención. Esta ley y decreto son del 87. Todavía no le he hablado del decreto 21-23 del 92. Fíjense para que vean. Ya le hablé de este decreto 2200. Le voy a poner el otro, 2201. Este es más cortico, este tiene 10 artículos, mientras que él tiene 200. Este tiene 10. El artículo 10 es igualitico al 200. Pero fíjese que llama la atención lo siguiente. Voy a llegar al 95, no se preocupe. Dice el artículo 7 del servicio médico asistencial. Dice: Eso sí, no. Telecom. Analicemos. Telecom
por intermedio de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, presta a sus empleados, personal jubilado y beneficiarios los servicios médico-asistenciales, quirúrgicos, lo que usted quiera. Telecom los presta, pero a través de Caprecom. ¿Qué significa Telecom los presta? Ojo con el título 2, que es Telecom que no se lo está quitando de encima, Telecom los presta, pero a través de Caprecom. El contrato. El artículo 8 dice de los seguros de vida. Aquí están todos los seguros de vida. Y el 9 dice lo siguiente. El 9 dice lo siguiente. De las pensiones. De las pensiones. Telecom reconoce y paga a sus empleados las siguientes pensiones. Telecom reconoce y paga. Y dice, pensión de jubilación. ¿Qué pasó a la ley 100? La de jubilación, Espérese, vea. Oh, es importante. Por eso es el equipo jurídico y por eso yo vengo me vengo deteniendo en los títulos. Sí. Porque es que Telecom reconoce la siguiente pensión de invalidez, pensión de retiro de vejez, tal, y la dice. ¿Cuáles son las que reconocen? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿oyó? Buena pregunta que usted se acaba de hacer. Aquí no las enumera. O no dice. ¿Oyó? Pero usted esa pregunta la va a satisfacer con el numeral tercero del artículo 10. Cuando dice las normas del sector telecomunicaciones. ¿Por qué las normas del sector telecomunicaciones? Aquí es importante, Doc, y yo independientemente, y por eso quiero la conformación del equipo jurídico, porque de acuerdo al decreto, doctor Valle, usted me lo puede ratificar, doctora, creo que es de 1990, el Ministerio de Comunicaciones dice cuáles son las empresas del sector telecomunicaciones y las responsabilidades del sector del Ministerio de Comunicaciones con respecto a las entidades adscritas a ella. Ahí está taxativa y le quiero decir, en una respuesta que yo no me acuerdo, en mi radar no estaba ese decreto, me la dio el doctor Julián, hoy ministro. Me dice, decreto tal de 1990, cuando me lo enuncia, yo la busqué. Y ahí están las obligaciones del Ministerio de Comunicaciones con respecto a todas las empresas adscritas a él. ¿Qué decreto? Me estoy preguntando a la doctora. Ahora mismo, ahora mismo no, pero yo lo tengo por tendría creo que escardar. Pero es de 1990 y ese decreto, aún si no estoy mal, está vigente. ¿Y sabe por qué está vigente? Porque si no estuviera vigente, el doctor Julián no me lo hubiese dado en una respuesta. Y ahí están me di la tarea de leer ese decreto en su integridad, no hace 15 días. Y están las obligaciones que tiene el ministerio con respecto a todas las entidades adscritas a él. Y dentro de eso está Telecom, está la Caprecom, Indravisión y Apostal. Por eso le pedí a usted una cita para mirarlo de Apostal también. De pronto ese decreto está compilado en el 1078, no sé. Hay que mirarlo y hay que analizarlo. Y ahí están las obligaciones del ministerio con respecto a todos nosotros, fíjese, Doc, para que vea que si hay un marco donde podamos entrar a definir toda esta situación. Entonces, Doc, ¿dónde están estas normas especiales que me deben aplicar de acuerdo a este decreto que está codificado? Para la pensión. Sí, en las normas del sector telecomunicaciones. Que son cuatro. Pregunta, a ver, verán. En esta respuesta, que la tengo aquí reciente, para mis compañeros para que se enteren, de acuerdo al derecho a petición, se le hizo una pregunta al par. Esta respuesta es del 28 de marzo. Está reciente, está caliente. ¿Por qué? Porque aquí se hicieron una cantidad de peticiones al par
para poder configurar una demanda y también configurar para los compañeros y todos establecer ese marco jurídico para que todas estas en el acuerdo político se pueda hacer realidad lo que nosotros pretendemos en el acuerdo político. ¿Oyó? Doc, nosotros los trabajadores de Telecom, cuando ingresamos a la empresa, entramos como afiliados forzosos de Caprecom. Oye, entramos como afiliados forzosos. Y Caprecom nos hizo unos exámenes y nos daba un volantico donde decía que yo era un afiliado forzoso y estaba sometido a las prestaciones que ella me daba, pero a través de Telecom, que Telecom era que las pagaba a través de contratos interadministrativos. ¿Oye? Bueno, bien, ese estatuto es el 2661 de 1960. Decreto 2661 de 1960. Escudriñar esto normativamente, créanme, no es fácil. No, mano, es que Eso no lo sabemos ni nosotros. 30 años en Sí, claro. Entonces no se publica. Entonces resulta que al estar nosotros afiliados a ese estatuto, resulta que cuáles son los estatutos para el reconocimiento de mis prestaciones sociales que me deben aplicar. La del 31-35 del 68 o dos al que estoy afiliado yo. El 31-35 del 68 es de Cajanal y del Seguro Social. Fíjese para que vean cómo usted lo dice de inmediato. No. ¿Cuál me deben aplicar? El estatuto donde yo estoy afiliado, incluso forzosamente. Ahora pregúntese, ¿es el que me están aplicando el sol de hoy? No. Ese estatuto tiene en los artículos 9, 10 y 11 las modalidades pensionales de los trabajadores de Telecom, incluso de la Caja, incluso del Ministerio de Comunicaciones, donde el decreto 2201 del 87 y el decreto 2200 también les aplica a ellos, y no se han dado cuenta. Incluso tienen derecho a la prima de retiro de 140 días, para que lo sepa, doctor. Los trabajadores del sector, los del Ministerio de Comunicaciones. Y esa norma está vigente. El estatuto es, ¿qué norma? El 2661 del 60. Es que usted coge el título y dice estatuto. Ahora, lo que es más interesante todavía, Los ¿no? artículos 9, 10 y 11. Son las tres modalidades pensionales. Ya, que son jubilación. Eso, la pensión 20-50, 25 sin consideración de la edad y los cargos considerados de excepción. Todos los y en todos los años. Los cargos, ojo, si usted lee ese artículo 11, si usted lo lee, no dice en ninguna parte que es especial. No lo dice. O sea, no lo encabeza por ninguna parte que es especial. Solamente dice cargos considerados de excepción y lo señala. Pero fíjese, estamos hablando de 1960. Para esa época, los cargos que están determinados allí era para la época cuando existían los telégrafos. Y que con el tiempo Telecom se fue tecnificando, no solamente Telecom, el mundo. Y fueron desapareciendo fueron desapareciendo los operadores de telégrafo, y fueron desapareciendo los guardalíneas. No, señor, los guardalíneas no desaparecieron. Y en la medida en que iban desapareciendo ellos, fueron apareciendo las telefonistas nacionales, los operadores de radio. ¿Oyó? Esos operadores de radio y telefonistas nacionales no estaban enlistados en el decreto 2661 del 60, artículo 11. No lo estaban. El mundo no había llegado. Exactamente, listo, vamos para adelante. Como decía ahorita Internet.
Bien, entonces, fíjese eso, como decía ahorita internet, pero fíjese lo que usted ahorita nos hizo una pregunta, que es interesante, o no una pregunta. Usted afirmó en forma categórica, no lo voy a enjuiciar a usted porque usted no fue ni mucho menos, pero usted en su sabiduría jurídica dice, sí, no, tampoco, no lo voy a enjuiciar a usted para nada, pero en su sabiduría jurídica, y que el Ministerio del Trabajo lo debe saber, es que cuáles son los estatutos que me aplican, los generales o los particulares. Yo lo que entiendo es que usted también nos está contando la historia de lo que es el régimen especial y su marco jurídico al final. Total, así es. Cada vez que usted entra a profundizar el tema, pues va a encontrar claro un decreto, así es. Y otro. Y por eso es que ese decreto, este estatuto, artículo 10, numeral 3, dice las normas del sector telecomunicaciones. Entonces, esas son las que tenemos que buscar. Entonces, fíjese, yo me fui al decreto 2661 en 60. Pero es que ese decreto 2661 en 60 tiene otro que lo antecede, para que ese pueda surgir. Y es el decreto 1237 del 1946. Si leemos el decreto 1237 del 46.2 y el mismo estatuto 2661 se remite al 1237, y ahí va a encontrar en el artículo 21 las mismas 3 modalidades pensionales que lo acabo de decir, que está en el 2661 y 60. Somos todos y todas. Fíjense para que vean. Y antes no se llamaba Telecom. Telecom surge o nace con un decreto. Lástima que esa información la tengo en el computador, pero no quiero ser tan extenso, pero hay que hacer esa historia. Esa historia nosotros la hemos hecho desde 1943 hasta llegar hasta la ley 651 del 2001. ¿Oyeron? Hasta llegar a la 651. ¿Por qué a la ley 651 del 2001? ¿Por qué a esa ley? Porque fíjense, la verán. En la Convención 94-95 se firmó un acta, ¿no? Se firmó un acta en la Convención 94-95. El acta que se firma dice, acta convencional. La empresa Telecom creará una comisión especial con el fin de estudiar la viabilidad de la creación de un fondo de pensiones. Telecom prestará todo el apoyo logístico que se requiera para dicho estudio. De ser viable su constitución, Telecom prestará, si Telecom, el capital base requerido en la ley, para ello sin tasa de interés y tal. ¿Por qué cree usted que se hizo esto? Esto tiene su espíritu. Porque ya existía la ley 100 y nosotros queríamos tener algo distinto a la ley 100 y se creó un patrimonio autónomo y surge la ley 651 del 2001, ¿oyó? Para salvaguardar todas las pensiones presentes y futuras de los trabajadores, incluido la pensión sanción, ¿oyó? Incluida la pensión sanción. Entonces fíjense, si nosotros estamos partiendo de ese esa... fondo es lo mismo que los fondos pasivos que se Doctor, generan. fíjense, ahora verá para que lo más importante todavía de esto. Esa ley 651 existe el decreto 2387. 2387, chica, se me fue. Ese decreto y el artículo 1 y 12 de esa ley 651, que es supremamente importante, exonera a Telecom de la ley 314 de 1996. Y ustedes se preguntarán, doctor, ¿y cuál es la ley 314 del 96? Es la que transforma a Caprecom en empresa industrial y comercial del Estado, y es cuando entra a regir, a prestar los servicios médicos asistenciales y reconocer régimen de prima media. Ahora pregúntese, hay un bache entre el 1 de abril del 94, cuando entra a regir la ley 100, cuando se pide la ley 314 del 96. Hay un bache. Aquí también le voy a agradecer al doctor Julián con una respuesta que me dio un derecho de petición porque no me la sabía. Oh, que voy a llegar al 95, no se preocupe.
No se preocupe. la historia. Y era mi cuenta. Entonces resulta que cuando ya Telecom se transforma y tenemos que buscar cuáles son las normas del sector de telecomunicaciones, es cuando surge el decreto 3135 del 68 y dice la jurisprudencia, no el decreto ni la ley 65 del 67, no lo dice. Entonces remite al artículo 27 del decreto 3135 del 68 que deroga unas normas, pero solamente nos aplican el 27, pero desconocen el artículo primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto del decreto 3135 del 68. ¿Por qué lo desconocen? Porque dice a quién va dirigido. Va dirigido a Cajanal y a los afiliados al Seguro Social. No podía ese decreto 3135-68 meterse con el decreto 2661-60. ¿O sí? Créanlo que no. La jurisprudencia en nuestra contra dice que el decreto 3135-68 derogó no 2661-60. No lo dice taxativamente. No, derogó dos artículos, dos del decreto 2661-60. Pregúntese cuál es derogó. El 9 y el 10. Y dice la jurisprudencia, porque no derogó los cargos de excepción, le dio la categoría de especial. Y resulta que al darle la categoría de especial, la jurisprudencia, ojo, Y todos son especiales. ojo, que solamente deroga dos artículos, el 9 y el 10, y le da la categoría de especiales a los cargos considerados de excepción. Desde ese momento viene nuestra problemática, jurisprudencialmente, no legalmente. Hoy vamos para el 95, voy a poder traer la convención. Se van en acuerdo conciliatorio los compañeros. En el acta conciliatoria, yo le estaba explicando al doctor allá afuera, se acuerda entre tantos que Telecom se compromete y sigue prestándole los servicios médicos asistenciales hasta el 31 de marzo de 1997 a los que se retiraron y a sus familiares. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué Telecom se comprometió a seguir prestándoles a ellos el servicio médico asistencial hasta el 31 de marzo del 97? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ese tiene su fundamento en el artículo. Sí, de la Convención 25. Dice: la empresa continuará prestando a todos sus trabajadores, a todos, pensionados y beneficiarios, los servicios médicos asistenciales en forma integral, a través de Caprecom. Fíjese, Telecom sigue prestándolo a través de Caprecom. Sí, digamos la EPS de ustedes era Telecom. Caprecom. Pero no porque era una EPS para nosotros, no. Era porque Telecom, exactamente, era un contrato interadministrativo. Es más, el mismo decreto 3135 del 68 dice que ellos, Cajanal y el Seguro Social, podía hacer contratos con las entidades que ellos asumían esos pagos. Lo dice el mismo decreto, porque el patrón era quien los asumía. Y dice: hey, tú puedes hacer contrato conmigo si quieres, pues yo te presto ese servicio. Eso es el asunto. Ahora verá, pues yo hago una pregunta a ustedes con todo respeto, y yo creo que sí que se la saben, como yo. ¿Habrá alguna norma o algún artículo de cualquier convención que no emane de una fuente legal? No es verdad. No es verdad. Sabemos que las convenciones están aquí para mejorar,
lo que la ley mínimamente establece. Ahora pregúntense, ¿cuál sería la fuente de este artículo? Ya yo se las dije. El artículo 7 del decreto 2201 del 87. Esa es la fuente legal. Para que Telecom se haya comprometido a pagarle los servicios médicos asistenciales en el acuerdo voluntario hasta el 31 de marzo de 1997. ¿Vio? Pero voy a continuar. Estoy en el 95 ya con el acta. ¿vio? Resulta que en las normas del sector de telecomunicaciones está la modalidad pensional de 20-50 y 25 sin consideración de la edad. La mayoría o muchos 20 años y 50, sí. 20 años de ahí 50. Sí, 20 años de servicio y 50 años de edad. Resulta que muchos de ellos 25 sin consideración de edad. Sí, resulta que la mayoría que se fueron con más de 20 años, con más de 20, tenía derecho a la pensión con cuánto? A cumplir los 50 años. Tenía derecho a cumplir la pensión con los 20-50. Oye, doctora, de acuerdo al decreto o al estatuto donde estaba afiliado, que era 2661 del 60. Oye, como ellos se fueron en plan de retiro voluntario, ¿cuál era la fuente legal del 2052? El artículo 9 del decreto 2661 del 60. Esa era la fuente de la pensión. Claro. Y además, todo el que tenía 20 años en el 94, cuando se fue en el plan de retiro, estaba en régimen de transición. O sea que no les aplican ni siquiera la ley 100 y tampoco le aplicaban la ley 33 del 85. Ojo, no se la aplicaban. Porque tenían que aplicarle era lo del estatuto 2661 del 60, que son 3 modalidades pensionales, que es la 10, 20-50, 25 y los cargos denominados de excepción. 20 sin consideración a la edad. 20 sin consideración a la edad. 2. Fíjense que aquí puede haber acuerdo político y lo explico con respecto al 95. Fíjense y le recuerdo que le digo que puede haber un acuerdo político con respecto a ello. Porque ¿qué? Todo se ha estudiado. ¿Qué se ha estudiado? Explíquele aquí al doctor. Bueno, yo sí quiero Diga, hacer, mire, yo admiro el conocimiento del doctor Serna. Personalmente, es la lucha de 30 años, yo quiero decirles esto. Es la lucha de 30 años que hemos tenido manifestando todo esto que el doctor Serna ha expuesto. Y me parece absolutamente cierto el compañero. Pues digo doctor porque pues él es un compañero que es abogado y por eso el conocimiento. Pero yo les quiero decir, llevamos 30 años basados en eso y ahorita recibimos de parte del doctor Petro el apoyo a las heroínas con una orden de exactamente el 20 de enero donde les nombraba a las entidades del Ministerio de Trabajo, el MINTIC, y no estaba realmente metido el interior. Hasta este momento llegamos. Y la meta era que llegáramos a ese acuerdo porque no necesitábamos nada jurídico porque la parte jurídica la maneja el presidente con sus representantes jurídicos. En un acuerdo, lo dice el 1130 del 2022, le da el poder. El 1130 es solamente para la negociación. Por eso, de negociar. El 1130 no es base para el reconocimiento de derechos Por laborales. eso, pero le da la libertad. Yo le invito a que tengan en cuenta que nada va a estar por fuera de lo jurídico. No puede estar por fuera. Pero la tiene, por eso hay un departamento jurídico de la comunidad. Pero si ustedes no le explican así como lo hace el compañero, no, está correcto. Es muy difícil. No, es correcto. Bien, entonces fíjense, voy a continuar. Voy a continuar que aquí está el acuerdo político, que aquí está el acuerdo político, jurídico, para satisfacer, y por eso yo quería escucharlo a él, era porque, fíjense, sigue diciendo nada. Y perdone que lo diga así, le traslada a ustedes, le traslada a ustedes, le traslada al gobierno
lo que de pronto el gobierno, como fíjense que el doctor y yo estamos llegando a acuerdos o entendimiento jurídico, porque si nosotros no lo explicamos, muy difícilmente ustedes llegan porque ustedes vienen. Ustedes no han estado aquí toda la historia, 30 años. Como no han estado, ustedes también, uno tiene que nutrirlo y decirles dónde están las cosas para que podamos llegar a ese acuerdo político. Entonces, fíjense, ahora verán que esto es lo más importante. ¿Dónde está el acuerdo político? Voy a aterrizar. A la mayoría de los compañeros del 95 les reconocieron la pensión con ley 33 del 85. Error craso. Y además que se la reconocen con ley 33 del 85, no se la reconocen conforme decían los estatutos. Incluso aquí en los decretos 2201 del 87 están las prestaciones legales y extralegales que tenemos derecho, porque están codificadas, sí, señor. Ya, porque están codificadas todas las prestaciones. Lo que nos faltó. Ahí hay un tema y sí se puede, ya entiendo, sí se puede, porque pues la pensión puede reliquidarse en cualquier momento. Siempre que no, pero compadre, espérese. De acuerdo a lo que señala el doctor Uribe. Doctor Uribe, Serna. Cambio democrático. Le pegaron al perro. Se hace una liquidación sobre la base de un decreto que ya estaba fuera de contexto porque había sido reformado por la ley 100 de 1993, lo recogió o simplemente lo derogó. No, pero es que espérense, ¿dónde está el acuerdo político? Vamos a aterrizarlo. ¿Qué es el acuerdo político para poder resarcir los daños que se le han ocasionado a los compañeros del 95? Los daños, eso es lo que tenemos que demostrar. Es que hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo y tiene que haber devolución de dinero. Tiene que haber devolución de dinero, y se lo explico, Doc. Fíjense, si yo cojo este decreto 2201 del 87, dice, las prestaciones. Dice, ahora para que vea, la forma de liquidar, ese 25% lo vendaron durante un año de servicio. Y resulta que ellos cuando se la liquidan, las pensiones de ellos hoy están bajitas, porque no fueron liquidadas conforme. Los que las tienen. Espérense. ¿Qué pasó con la mayoría de los trabajadores? Presentaron demanda y las perdieron. No había nada. ¿Oyó? Las perdieron. Las perdieron por un montón de razones. Las razones que usted quiera, porque no se entablaron, no se causaron bien, lo que usted quiera. Ya entendemos que ellas hacen tránsito a cosas juzgadas, ya eso lo tenemos claro. ¿Algo ganó? Sí, no, nadie, todo el mundo lo ha perdido. Todo el mundo lo ha perdido, ¿por qué? Porque de esto no se ha explicado ni se ha debatido en la Corte. Compañero Serna. ¿Oyó? Y se lo digo así, a ciencia cierta. Por eso se tiene que terminar, espérense. Entonces resulta, ¿dónde está el asunto? Que resulta que el artículo, fíjense, otra vez novedad, ve para el 2661 del 60. A ellos le descontaban el 5% de lo que recibían mensualmente como salario. El 5%, lo que se fue en el 95. Como le reconocieron la pensión por ley 33 del 85 y ellos se pensionaron bajo la luz de la ley 100 del 93, le están descontando para salud el 12%. Y eran 5 de acuerdo a la ley. Marco jurídico y devolución de dinero. Y además de devolución de dinero, no le están prestando los servicios médicos integral conforme al artículo 25 de la Convención, ni conforme a la ley. Es decir, los ponen a pagar copagos. Y solamente de todos los compañeros pensionados convencionalmente de Telecom, desde el 95 hasta el 2006, y los que se deben pensionar, no les están dando los servicios médicos integrales. Tienen que pagar copago y le descuentan el 12%. Entonces, en mi opinión, fíjense, le tienen que hacer devolución del 7%.
Que de acuerdo con los estatutos, es decir, ¿quién le tiene que prestar los servicios médicos integrales? Y no tiene que pagar copago. En Telecom, para su información, existía un plan denominado Plan M10. Apenas se acabó Telecom en el 2003, que lo liquidaron, ¿no? A todos los pensionados les quitaron el plan M10 y lo dejaron dentro de la ley 93. Entonces sí hay marco jurídico para el acuerdo político. Que es lo que los compañeros y todos quieren. Ahora, con todo respeto, y de pronto aquí me irán a tirar tomate o huevos. Yo no sé cuáles son los brazos caídos. Mis compañeros que me respeten. ¿Cuáles son los brazos caídos? No sé. Nosotros no incluimos precisamente en lo que le pasó al doctor brazos caídos. Yo no sé cuáles son los brazos caídos. Realmente incluso hablando de los 95. Parte... Pero fíjese, para los 95 está definido que están en régimen de transición del cualesquiera. Del que quiera. Y hay otro que es más interesante. Ahora voy a fíjate que estoy en 95. Ahora usted me dirá, doctor, ¿por qué no pasa el 2003-2006? Claro. Tráigale de allá para acá todas esas normas que yo he denunciado. Todas, tráigalas. No traigan hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Y ahora verá que es lo más importante. En una reunión con el doctor Julián, como gerente del PAR, yo le hablaba de la ley 153 del 87. Y él le preguntó a su asesor que tenía al lado, ¿y esa ley está vigente? Y todos los que estaban alrededor mío eran puros compañeros de trabajo. Pues claro que está vigente, doctor. Claro que está vigente. A ver, Doc, ya le hablé del decreto 21-23-92, que es que transforma Telecom. Ese decreto 21-23-92, y usted me lo va a decir, doctor, el Ministerio del Trabajo me lo va a decir, y nosotros también. Dice el artículo 23 de la Convención 94-95. Aquí donde de pronto el compañero Orlando le dijo que él se sintió maltratado por la oficina del Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio del Trabajo, en su opinión y en la nuestra, debe velar por esto de acuerdo al artículo X del Código Sustantivo del Trabajo. Porque esto se cumpla y se cumplan las normatividades del Código Sustantivo del Trabajo y del procedimiento laboral. Dice, artículo 23, régimen especial para los trabajadores oficiales. Dice, en concordancia, que eso es lo que decía ahorita. Mira lo que dice. En concordancia con el decreto 21-23-1992, la empresa continuará reconociendo y pagando en las mismas condiciones a todos los trabajadores oficiales vinculados el 21 de diciembre de 1992. ¿Quién se va a quedar? Ahora la pregunta es la siguiente. Si esto está aquí, me pregunto, ¿se incorporó o no integralmente el decreto 21-23-92? Pues claro que sí. Ahora, la ley 100 lo derogó. La pregunta. No. No lo podía derogar. No lo podía derogar. Y si no lo podía derogar, entonces ¿cómo me aplican la ley 100? ¿Cómo la ley 33 del 85 me lo van a aplicar aquí? ¿Cómo? Si es que me tienen que aplicar en últimas las normas de los empleados de la empresa industrial y comercial del Estado. Ley sexta de 1945. Sí, esa es la ley de los empleados y de empresas industrial y comerciales del Estado. Y si buscamos, doctora, el artículo 14.
del 45. Sí. Y si buscamos el artículo 14 de la ley sexta del 45, pregúnteme qué dice. ¿Qué dice? Pensión con 20 y 50. Es más, también se incorporó en ese artículo el decreto 3135 del 68, pero como norma general. Y si se incorporó el 3135 del 68, pregúntenme si se incorporó o no el decreto 1848 del 69. Fíjense, si se incorporó el 3135 del 68 y si se incorpora el 1848 del 69, entonces pregúnteme si se me aplica o no el artículo 74 de ese decreto. ¿Es la pensión sanción? O si me aplican o no la ley 171 del 61, ¿no? También la pensión sanción. El decreto de 1848. Se ya lo dije. Pero no, fíjese, resulta que aquí probablemente le cabe una responsabilidad para poder llegar al acuerdo político. Le cabe una responsabilidad inmensamente grande al Ministerio del Trabajo. Yo podría decir que el único culpable aquí es el Ministerio del Trabajo. Y lo voy a explicar, ¿no? Y por eso yo apoyo integralmente el acuerdo político, pero entendiendo un marco jurídico. Porque es que nos tienen que resarcir todos los daños que nos han ocasionado. Y aquí ha sido el gobierno a través de sus instituciones. Nosotros. Resulta, que en el año 1996 se suscribe la segunda convención colectiva de trabajo para los años 96-97. Se suscribe. Y se escribe, el artículo 2 dice lo siguiente, que esto también es importante. Y de pronto está una interpretación que nunca se había dado, doctora Olga, de verdad. Dice así: quedan vigentes las normas existentes que consagren derechos en beneficio de Citelecom, de ATT y de los trabajadores de la empresa, que consten por escrito en la Constitución Nacional, leyes, decretos, contratos individuales, convención colectiva, las cuales quedan incorporadas a esta convención en cuanto no resulten modificadas por esta. ¿Oyeron? Fíjese, quedan las normas todas existentes. Doctor, pregúnteme si la ley cuarta no era una norma existente, y pregúntese y entre hoy si la ley cuarta hoy aún está vigente o no, si el decreto 2200 está vigente o no, y si ella se incorporó aquí o no, y si ella se incorporó en la convención 94-95, y si la convención 94-95 que aquí dice que se incorporó En lo que no le sea contrario. en lo que no le sea contrario, totalmente de acuerdo. Y lo único que derogó este artículo, esta convención, fue el artículo 5 de la convención 94-95. ¿Y qué dice el artículo 4 de los 94-95? Habla de unas indemnizaciones por despedirnos a nosotros. Y lo que es peor, cuando nos llaman en el 2003 y en el 2006, nos aplican ese artículo 5 que está derogado para echarnos y liquidarnos a nosotros. Por eso es que estoy de acuerdo con el acuerdo político. Que yo no estoy en contra del acuerdo político. Entonces, con el decreto 1615 que hay que liquidar Telecom, nos aplican ese decreto que estaba derogado por el artículo 18 de la Convención 96-97. 63. Entonces, por eso es que nosotros estamos reclamando un acuerdo político. Entonces, ¿qué pasa, Doc? Esta convención se suscribe y entra a regir a partir del 1 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1997. Después de esta convención se suscribe la convención 98-99,
entró a regir a partir del 1 de enero del 98 a 31 de diciembre del 99. Con soportes. ¿Ok? Después de suscrita esta convención, la 98-99, se suscribe en el mes de junio de 1998 una adenda. Se suscribe una adenda. Y esta adenda dice lo siguiente. Las partes suscribientes de la presente adenda dan alcance al artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997. Suscrita entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom con el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y Telecom y el Sindicato de Industria de Trabajadores, con el objeto de aclarar, ojo, con el objeto de aclarar el régimen de transición establecido en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, vinculado a la empresa antes de la vigencia del decreto 21-23-92, las siguientes modalidades de pensión. El trabajador que haya llegado llega a los 50 años de edad después de 20 años de servicio. Lo mismo, 50. Fíjense que Telecom ya la reconocía y aquí la reconoce. Ese 50 años. ¿Oyó? Y aquí está, el trabajador oficial que haya servido 25 años sin consideración a su edad. Aquí hay una trampa en esta adenda, en este numeral. Porque aquí dice el trabajador oficial. Y es una trampa. Y le explico por qué es una trampa. Y aquí le cabe responsabilidad al par. Y por eso estoy de acuerdo con el acuerdo político. Porque ¿dónde está la fuente de la modalidad pensional de 25 años sin consideración de la edad? La sexta. En el decreto 2661 y 60, póngale, en el decreto 1237 del 46, artículo 21. Dice que son empleados u obreros en la fuente. Y aquí le colocaron trabajadores oficiales. ¿Oye? Lo que quiere decir, y aquí el PAR niega pensiones a personas con régimen de transición con sumatoria de tiempo entre entidades estatales con privadas por ley 71 del 88. Las niega y juega el error de los abogados o de los trabajadores y le hacen tránsito a cosas juzgadas. Porque dice la adenda trabajador oficial. Y si nos atenemos a la adenda trabajador oficial, doctora, ningún trabajador de Telecom cumplió los 25 años como trabajador oficial. Porque antes éramos empleados públicos. Coño. Pero es la fuente de donde emana el derecho. Aplauso, aplauso, aplauso. ¿Usted sabe quién es la trampa, no? En esta trampa, ¿por qué la trampa? ¿Por qué la trampa, no? Una forma de cerrar. Sí, pero fíjese, no, pero es que aquí el par o las administraciones son las que han jugado en contra de nosotros. Se oponen a esto, se oponen a la fuente. Solamente duraron como trabajadores oficiales, ¿cuánto? No, desde que se transformó en Telecom, desde el 92. Del 92 al 93. Póngale a que usted quiera. Al sol de hoy. 25 años y 20. Ninguno, pero es que es la fuente, ¿no? Es la fuente donde emana. Entonces aquí acompañar recientemente, la semana pasada, y yo me imagino que estará feliz, no voy a decir nombre, Sí. la VPP, porque la Corte le niega la pensión a una compañera con 26 años de servicio, 25 años. Con 25 años, doctora, le niega la pensión. La VPP. Claro, la VPP le niega la pensión con 25 años estando en cargo de régimen de transición. Le niega la pensión. Y el PAR me negó el derecho de petición. La pensión también a esa compañera de trabajo. Sí. Y a veces hasta... Pero yo no debo traer aquí asuntos particulares, pero se lo traigo porque es que este es el meollo del asunto. Esta es la problemática. Entonces, con esta adenda, vale la pena preguntarse. ¿Me modificaron cuando el régimen pensional exime que debía estar en régimen de transición? Pregúntame. ¿Usted qué dice, no?
Ahora, ¿por qué el Ministerio del Digamos Trabajo? que todo esto que su merced ha venido señalando, ¿sí?, es objeto hoy en día de un ejercicio que tiene que ser mucho más preciso y puntual a partir de lo que pueda significar Eso el desarrollo de la complejidad, por supuesto, y eso lo tenemos nosotros claro. No vamos a hacer aquí, digamos, como ajenos a lo que en su momento se ha logrado interpretar y a la manera como se le ha venido acomodando, si a ello hay lugar a interpretar en relación con una serie de derechos que definitivamente, pues, hoy lo vemos acá y lo ratificamos como una necesidad no solamente de reconocer, sino de precisar hasta dónde cada uno de esos elementos normativos que se expidieron en su momento estuvieron de acorde o por el contrario no se tuvieron en cuenta, que es lo que estaba señalando aquí mi doctor cuando nos decía pregúnteme, no, nosotros en este momento, digamos, no somos la autoridad judicial, ¿sí?, para entrar, digamos, como que en esos debates que nos permitan aclarar, porque precisamente para ello se tiene que constituir acá un ejercicio jurídico, una comisión jurídica que tiene que estar en cabeza del Departamento Administrativo de la República, que es quien finalmente nos tiene que brindar no solamente las garantías, sino también esos diferentes elementos que metodológicamente nos permitan avanzar hacia la consolidación de esos acuerdos sobre la base de un marco legal, que no puede estar desconociéndose por el mismo hecho de que existen una serie de elementos que se constituyen en ley, como son las convenciones, que es el punto que hoy en día se está aquí debatiendo. El tema convencional finalmente lo dejaron por fuera. Pero lo que queremos nosotros aquí, que no podemos, digamos, continuar debatiendo, sino dejar ya puntos así como muy precisos, es hasta dónde, con el conocimiento que se tiene, interpretación que se da y el, digamos, el desarrollo muy pedagógico que se da por parte del compañero, que existen una serie de situaciones sobre las cuales el grueso de los compañeros y compañeras, ex trabajadores y ex trabajadoras de Telecom, pues necesariamente requieren no solamente de una revisión, y que a esas alturas, como dice el DOC, si en su momento interpusieron las correspondientes acciones legales ante las autoridades correspondientes, pero no prosperaron, pues ahí hay también una delegación de justicia, eso tendríamos que mirarlo, pero eso se da en el evento en que la comisión como tal precise efectivamente hasta dónde inclusive hay algunas normas que, si bien es cierto no se aplicaron, no fue porque necesariamente estuvieran derogadas, sino porque se pasaron por encima de esa normativa, y es lo que queremos nosotros efectivamente entrar a precisar, pero para ello no nos podemos extender, necesitamos doctores generar aquí ya como una metodología que desde ustedes nos permitan precisar qué otros puntos son los que esta mesa requiere que nosotros sigamos desarrollando, que no podemos, digamos, entrar en un debate para llegar a un acuerdo político, si no establecemos este marco jurídico, no podemos llegar a ningún acuerdo político. Que nos tienen todos los compañeros que no están aquí, y otros, porque vale la pena dejarle sentado aquí al gobierno lo siguiente. El compañero de pronto hizo una precisión y otros hacen unas precisiones a veces, pues, digamos que yo no le presto atención a eso, pero sí le quiero dar al gobierno lo siguiente. Fíjense, nosotros los trabajadores de Telecom, cuando nos echaron en el 2003 y 2006, a punta de pata, los primeros que nos abandonaron o que abandonaron el barco fueron los dirigentes sindicales. Sí, señor. Después de lo del asesinado a los compañeros. Bien, sí. Ahora verá, fíjese, lo que usted está viendo aquí
Todos somos trabajadores de Telecom. Todos. Y vamos por una sola. Todos absolutamente. ¿Y qué hago? Todos. Y nosotros, en forma general, en forma general, y yo entiendo, compañero, yo lo entiendo perfectamente. Aquí lo más importante es entender, no entrar en disputa. Lo que pasa es que yo decía, cuando uno tiene argumentos para convencer o para decir, manifestar, uno no debe darle temor el discurso o enfrentarse a otro. A mí no me da temor eso. A mí no me da temor. Pero fíjense, lo que nosotros menos queremos es que se valgan de la ocasión de lo que nosotros estamos exponiendo, para llegar a un acuerdo político y que otros saquen provecho de eso. Como hicieron los necesitamos que sean Fíjense, claros. ustedes lo han evidenciado, lo han visto. Muchos le exigen al gobierno un acuerdo político, pero yo creo que ustedes tienen claro que sin un marco jurídico no va a haber acuerdo político. Y hay una cantidad de trabajadores o de trabajadores, gente pendiente, a que le va a llegar un carro lleno de plata. Y otros compañeros que dicen representar a muchos, pendiente en porcentaje de lo que sacan de los programas. Entonces, si el gobierno realmente llega a un acuerdo político con los trabajadores de Telecom, yo creo que el gobierno también debiera, de una u otra manera, intervenir ahí. ¿Cómo? No lo sé. Pero fíjense, ustedes, como gobierno, probablemente le están abriendo el espacio a ese asunto. Al caracterizar a los compañeros, a todos los trabajadores de Telecom, porque se les está vendiendo probablemente humo a la gente. Sí. En el sentido de que ya hay propuestas de 6.000, 5.000, 500 millones y yo lo que quiero es plata. Pero si plata hay con acuerdo político es porque a mí me van a dar un porcentaje de lo que salga de ahí. Sí, es que también hay gente que está utilizándolos a ustedes. Y por eso lo que usted dijo, que lo dijo muy bien, si no hay un marco va a ser difícil. Y yo le estaba diciendo, doctor, hay tantos temas individuales, oyeron, para tratar, que el doctor lo dijo bien, aparentemente es colectivo, pero al final es individual. Oye, mire, yo conozco tantos casos individuales que yo no lo voy a traer aquí a la mesa, pero si esto se resuelve en una mesa técnica jurídica, cada quien a través de un derecho a petición podremos resolver el problema de los trabajadores. Pero si esto no se define, ¿cómo se le dice al trabajador y los trabajadores, creyendo por los videos y lo que circula por ahí, salen corriendo a afirmar que me represente no sé quién? Y hay una revolución de... Entonces eso está generando una división entre los trabajadores. Porque uno cree... La propuesta de ustedes es, venga, esperen y no hagamos lo que nos sí, es que hasta que esto no se define no hay acuerdo político. Porque eso puede dar lugar a que otros grupos o otras personas que no son ustedes sí, lo otro, doctora, aprovechan de esa situación para cobrar. Sí, eso. Por eso llegó la carpa Pero entonces, fíjense que a mí esto no es de recoger poderes, esto es de... se maneja así. Así se está manejando. Eso es sin intermediarios y por fuera del negocio. Así se está manejando. Fuera del negocio. Nosotros somos transparencia. Con transparencia. Hemos sido somos los compañeros. Voy a escalar esa preocupación de ustedes en a la petición que se hizo de, por favor, porque necesitamos saber aquí en esta mesa quiénes están. Claro. Por ahora no son ustedes. Nosotras. Y escalamos ese tema. Entonces, los que entramos hoy estamos acá en la mesa. Esa lista hay que tenerla. Entonces, así quedamos. Yo les doy las gracias. ¿Cuándo nos volvemos a reunir? Para hacer la mesa técnica. Yo le pido por favor al Ministerio del Trabajo,
porque también de parte de ustedes debe existir un concepto sobre todas las leyes que se han expuesto aquí. Nosotros los solicitamos porque nos dijeron que el gobierno tenía una palabra con respecto a todo lo que se expuso de convenciones colectivas, de leyes especiales. Y que esa petición, la idea es crear entre las entidades que vamos a participar o presentar una comisión entre las entidades para jurídicamente evaluar el marco jurídico que se expone acá en esta mesa. Entonces, digamos que estaría incluido el pero, del trabajo. exacto, pero yo lo que quiero es que ellos específicamente, ¿Cuándo nos volvemos a reunir? Doctor, lo más pronto posible. Rápido. Está correcto. El 22 tienen acá nosotros el 23. El 23 para presentar 23, 10 de la mañana. Sí. Y para presentar pero no es muy lejos, precisamente de compañeros, parte de la parte De nosotros tiene que haber una comisión también para la parte jurídica. Yo creo que esa parte, esa exposición que usted acaba de hacer, es claro. digamos que ya sabemos que ustedes tienen como esa posición y ustedes incluso ya presentaron una vez un escrito con ese tema de las leyes anteriores y los decretos legislativos anteriores, si están viendo o no están viendo, ustedes ya deben tener ese escrito. Adelantemos y ustedes nos hacen llegar ese escrito para nosotros, ya no en el escenario que nosotros los del MINTIC les contestamos, porque no es la idea reiterar lo que el MINTIC ya les dijo, sino que sea esta comisión que se va a constituir la que nos define. Incluso esta petición que le vas a admitir, yo lo dije, que fue una respuesta de ahora del Ernesto. el par. El próximo 3 de abril. Lo que le dieron aquí y dice 15 peticiones. 15 peticiones le hice yo aquí. Compañero, ahí con ella usted articula, claro. porque la idea es que presenten un resumen, una cosa muy ejecutiva, 2, o mucho 3 hojas. Que yo lo pasé ejecutivamente, el doctor me lo pidió, el doctor me dijo, mándemelo, pero lo mandaron informal. Y con base en eso, ¿qué es lo que pide? Con base en eso, no es solamente el resumen, sino con base en eso. ¿Qué es lo que pide y dónde está el material? Listo. Correo electrónico.